Salim Saidán, académico, experto en Derecho Constitucional. Le damos la bienvenida, doctor Saidán, y quisiéramos conocer su punto de vista, su opinión sobre cómo está afectando estas elecciones express a la democracia ecuatoriana. Muy buenos días, Gustavo, gracias por la invitación. Un saludo también a todos los que nos ven a través de Antena 1. Realmente preocupante lo que está sucediendo porque estas elecciones anticipadas nos han confirmado el escaso tiempo que van a tener los candidatos para exponer sus planes de gobierno y los equipos con los cuales los ejecutarían en caso de llegar al poder. Y eso debilita más a nuestra democracia, lastimosamente. Usted ha visto que en los últimos gobiernos precisamente ese ha sido el problema. El que los presidentes buscan llegar, pero no con quién, no se preocupan de identificar con quién llegan y cómo llegan, para que justamente cuando lleguen a ser gobierno tengan un sólido equipo con el cual ejecutar su plan de gobierno. Lastimosamente hemos visto mucha improvisación, poca planificación en los últimos periodos gubernamentales, y además hemos visto también preocupantes actos de corrupción, ¿no? Que también nos hace pensar que es importante que el equipo no solamente sea solvente, sino también que tenga las mejores credenciales éticas. Y esperemos que en el escaso tiempo que tienen los candidatos para dar a conocer a la ciudadanía los equipos y los planes, los candidatos sean responsables con el electorado y puedan anticipar los nombres de quienes los acompañarán en caso de llegar a ser gobierno. Doctor Saidán, muy buenos días. Mucho se ha discutido frente a lo que se está viviendo en los últimos procesos electorales y estos partidos de alquiler o rostros conocidos que no se pertenecen ni han tenido una vida política dentro o una militancia dentro de un movimiento o una organización política, menos un partido político, que buscan espacios para lanzar sus candidaturas de una reforma. Es necesaria una serie de reformas. ¿Qué hay que reformar? La ley electoral, el código de la democracia. ¿Cuáles son, hacia dónde deberían apuntar estas reformas precisamente para poder lograr una mayor responsabilidad y compromiso por parte de las organizaciones políticas en la formación de cuadros, en la formación de militancia que en su momento pueda responder frente a un cargo político? Muy buenos días, estimada Rosana. Efectivamente, es necesaria una reforma electoral profunda. Lastimosamente en manos de quienes van a estar estas posibles reformas, en manos de los actores políticos que no les interesa que se exijan reglas más rigurosas para la participación política, ¿sí? Yo he visto con mucha preocupación el debilitamiento del sistema de partidos políticos desde la época de Correa, ¿sí? Ha sido gradual el deterioro del sistema de partidos políticos, al punto que usted ya no sabe qué ideología es la que defienden o se identifica con cada organización política, porque resulta que estas organizaciones políticas que se han convertido, como usted acertadamente señala, en organizaciones de alquiler, alquilan el partido a cualquier precandidato, ¿sí?, que no necesariamente se identifica con su ideología. Lo vimos acá, por ejemplo, en la ciudad de Quito, con un candidato a alcalde, ¿sí?, de tendencia de derecha, que participó en elecciones con un partido de izquierda, ¿sí? Y ese mismo precandidato ahora volvió a la derecha. Entonces, ¿qué podemos esperar de este tipo de perfiles políticos cuando lleguen ya al gobierno? ¿Qué tipo de línea política van a seguir? Entonces, yo creo que el ciudadano necesita tener la certeza de a quién depositar o a quién consignar su voto, para saber qué línea política va a tener. Por ejemplo, a pesar de que este precandidato, por ejemplo, no quiero personalizar, por eso es que no lo nombro, pero este precandidato nos decía que ya no es la época de las ideologías, es la época de sumar esfuerzos para defender ciertas causas. No es así, eso simplemente es pretender agradar al electorado joven, ¿no?, que tal vez necesita un poco más de información de cuáles son los principios filosóficos, cuál es la visión de la economía, de los derechos que tiene una determinada organización política. Y yo veo con mucha preocupación, Rosana, que mucha gente va a preferir no tocar los temas sensibles. Le pongo un ejemplo, los temas económicos,
porque saben que eso puede restar votos, ¿no? Cuando yo creo que una parte importantísima en la campaña va a ser la discusión sobre las medidas económicas a adoptar en caso de llegar al gobierno. Y otro tema también muy importante, yo creo que el tema de la seguridad no puede ser manejado desde el populismo, ¿no? Ya hemos visto a personas que pretenden impresionar con helicópteros, con trajes de camuflaje, cuando la seguridad exige un sólido equipo, un conocimiento, una experiencia, y no necesariamente en el ámbito de la seguridad privada, pues que no es lo mismo que la seguridad pública. Entonces, creo yo que el electorado tiene que estar muy atento porque creo que es muy vulnerable a la manipulación, a la demagogia en este corto proceso electoral. Tienen que estar muy atentos y yo creo que los medios de comunicación cumplen ahí un papel muy importante de guiar al elector para que no cometa errores y no llegue un candidato improvisado sin un buen equipo atrás. Pero además, doctor Saidam, hablando de temas económicos, pero en este caso de las organizaciones políticas, los partidos y las organizaciones políticas legalizadas, digamos, ante el Consejo Nacional Electoral, reciben recursos del Estado precisamente para procesos de capacitación, de formación política, y en este contexto de formación de cuadros, al parecer nada de esto se está cumpliendo. Sí, veo también con mucha preocupación lo que está sucediendo en el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral debería controlar más a los partidos. Tiene una larga lista de competencias según la Constitución de la República y definitivamente el control es muy deficiente, muy deficiente. El fondo partidario que se les asigna a cada organización política, el fondo, el fondo electoral para la participación política, esperemos que se controle para que realmente exista lo que espera el ciudadano. Por ejemplo, procesos de democracia interna. A mí me daba muchísimo la atención que uno de los precandidatos haya anunciado en Twitter su precandidatura y a los pocos minutos el líder político, el presidente vitalicio de esa organización política, se haya sumado sin haber consultado a las bases. Y anoche, justamente el secretario de ese partido, del Partido Social Cristiano me refiero, ha dicho que sí se consultó con los presidentes provinciales. A ver, ¿y la militancia no cuenta? ¿La militancia no cuenta en un partido político? Yo creo que la democracia interna va mucho más allá que una consulta rápida a los presidentes provinciales, pues. Entonces me parece que no están entendiendo las organizaciones políticas lo que es la democracia interna y no existen los consejeros con la firmeza para hacer cumplir en las organizaciones políticas los procesos de democratización a lo interno para que los militantes tengan incidencia pues en las decisiones que toman los altos dirigentes que al parecer no tienen la costumbre de consultar a sus bases las decisiones importantes que toman. Vayamos, doctor Saidam, a otro aspecto, los sondeos, las encuestas, las previsiones que se hacen para tratar de configurar ese mapa político del país. Sabemos ya que en Ecuador no podemos poner las manos al fuego por ninguna de las encuestas, pero vamos a presentar datos por ser una de las encuestas más frescas que circula de esta empresa Estrategas. Es una encuesta reciente con datos obtenidos hasta el 2 de junio, que lo vamos a compartir. Hablan de un tamaño de muestra de 1.518 personas, un 95% de nivel de confianza, y nos vamos a uno de los gráficos importantes que dice cómo evalúa la imagen de los políticos que conoce. Lo ponemos en pantalla y allí aparece con la mejor posición y evaluación Rafael Correa, 70%, Fernando Villavicencio, 65%, Andrés Arauz, 63%, Pedro Granja, 61%, Carlos Rabascal, 59%. Y el resto de candidatos, mencionemos a Otto Sonnenholzner, que tiene un 58%, por allí está Jaime Nebot con 51%, un poquito más alto, Leonidas Issa, Jan Topic, 48%, y bastante más abajo, por ejemplo, Yacu Pérez con un 36%. También lo han puesto en esta encuesta Virgilio Saquicela en el último lugar de los que aparecen con 27%. Y en cuanto a la pregunta si las elecciones para elegir presidente de Ecuador
fueran el día de hoy, ¿por cuál de los candidatos siguientes votaría usted? Aparece Andrés Arauz con la mejor intención de voto, 27%, Yacu Pérez 14%, Otto Sonnenholzner 9%, Fernando Villavicencio 9%, Leonidas Issa 9%, y el resto de candidatos con menor votación. Reiteramos, no ponemos al fuego ni abonamos a la credibilidad o no de esta encuesta, pero es otro de los temas. Usted habla de un proceso improvisado, apurado, manipulable. ¿Qué reflexiones se pueden hacer sobre esto, más allá del grado de credibilidad que pueda tener este escenario que presenta esta empresa Estrategas? Bueno, la interesante información, estimado Gustavo. Creo que está mejor posicionada a la izquierda, al parecer, que es lo que se denomina en la ciencia política como la teoría del péndulo, ¿no? Ya gobernó la derecha, lo más seguro es que tengamos un gobierno de izquierda. ¿Cuál es el problema que yo veo en esos datos? En que, claro, van a tener muy poco tiempo para darse a conocer los candidatos que no han sido conocidos todavía. Y, insisto, yo creo que la campaña se va a centrar mucho en redes sociales, en información rápida, que no necesariamente va a ser la información suficiente que necesita el elector para tomar una decisión, reflexiva, un voto debidamente informado. Veo yo que Yacu Pérez se mantiene liderando las encuestas, tal y como sucedió en el anterior proceso electoral, en el que estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta. Inclusive él cuestionó los resultados, el paso a la segunda vuelta de Guillermo Lasso. Usted recordará que hubo toda una controversia sobre ese asunto. Así que el correísmo, también, que tiene su voto duro, está bien posicionado. Sin embargo, yo creo que el correísmo no tiene una carta fuerte para participar en estas elecciones, así que la tiene difícil si no gana en primera vuelta. Yo creo que el correísmo muy probablemente sí va a esforzarse por llegar en primera vuelta, porque sabe que en una segunda vuelta va a tener una gran coalición en contra, y considero yo que por esa razón el anticorreísmo, por llamarlo de alguna manera, o los precandidatos que se identifican en una vertiente opuesta al correísmo, van a tener que ser muy cuidadosos, muy medidos en sus expresiones con respecto a sus contendores de la tendencia, porque los van a necesitar en segunda vuelta. Lo más seguro es que Otto Sonnenholzner y Yacu Pérez, si enfrentan al correísmo en segunda vuelta, van a necesitar el apoyo del anticorreísmo para poder vencerlo. Entonces, considero que es muy importante la forma como hacen campaña Villavicencio, Otto Sonnenholzner, Yacu Pérez, que considero son los más opcionados para llegar. Jan Topic es un outsider que tiene buenos números para ser la primera vez que participa en un proceso electoral. Sin embargo, no creo que le alcanzará el tiempo para llegar. Sin embargo, me parece que es también uno de los candidatos opcionados si es que hace una buena campaña. Hemos visto que está muy activo en redes sociales, en sus visitas en territorio, digamos que en esta coyuntura de preocupación por la inseguridad, sin duda un personaje que pretende ser identificado como el Bukele ecuatoriano, por llamarlo de alguna manera, puede impactar en cierto segmento del electorado. Pero veamos qué es lo que sucede, porque van a estar interesantes de todas maneras las elecciones anticipadas que tendremos en el mes de octubre. Como ve usted a Otto Sonnenholzner, a Fernando Villavicencio, que estarían como representantes, digamos que con propuesta un tanto más seria que algunos que están allí, como Jan Topic o Daniel Noboa, con propósitos aún por definirse. Otto Sonnenholzner, Eduardo Marur y también posiblemente Fernando Villavicencio son tendencias de derecha. A Otto Sonnenholzner lo veo con buena opción electoral. Es un candidato joven que acredita también experiencia, fue vicepresidente del gobierno de Moreno, y fue quien se puso al hombro el gobierno de Moreno conjuntamente con María Paula Romo, ¿no? Sea o no de nuestro agrado, hay que reconocerle que fue muy activo en la gestión gubernamental, ¿sí? Muchos cuestionamos también su afán de solamente ser captado en las fotografías,
pero sin duda creo que Otto Sonnes-Hosner es una imagen fresca en la política, sí, que da confianza al electorado, también tiene un estilo interesante de evitar la confrontación, así que me parece que tienen ahí a un candidato muy importante, la derecha ecuatoriana. Sin embargo, me pareció muy extraño también que la izquierda democrática sea quien lo patrocine, ¿no? Cosas de nuestra política, él identificado siempre con la derecha y sin embargo ahora va a participar al parecer por la izquierda democrática. Entonces son cosas que llaman la atención, pero en todo caso espero que Otto Sonnes-Hosner esté consciente de las posibilidades reales que tiene de llegar y que sea responsable reclutando ya a su equipo de gobierno para que pueda llegar con la debida planificación. Yo lo que he visto con mucha preocupación en el gobierno el saliente de Lasso es que hay mucha improvisación. 12 años de participación política para llegar sin un equipo es preocupante. Espero que no le suceda eso a Otto Sonnes-Hosner o al candidato correísta o al candidato Yacu Pérez si es que llegan al poder. Pero yo los veo como los más opcionados a Yacu Pérez, al candidato correísta y al candidato Otto Sonnes-Hosner. Veo que podría haber sido interesante un binomio Otto Sonnes-Hosner, Fernando Villavicencio, pero no necesariamente porque sean de mi preferencia, tengo que admitirlo, pero era difícil que se dan estos dos precandidatos, y más ahora con la exigencia de la paridad de género, de acuerdo a una decisión del juez Ángel Torres del Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Que hizo bien en permitir la participación de las mujeres como correspondía, para hacer efectiva una reforma al Código de la Democracia que el Consejo Nacional Electoral no tomó en cuenta. Entonces me parece que fue correcta la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, y ahora veamos quién acompaña a Otto Sonnes-Hosner. Creo que la figura del binomio va a ser importante para captar apoyo, en este caso en la sierra ecuatoriana. Supongo yo que el acuerdo con la izquierda democrática va por ahí, ¿no? Quieren buscar a alguien de la sierra, de la izquierda democrática, para que lo acompañe a Otto Sonnes-Hosner, que representaría a la costa. Doctor, sí, adelante, Rosana. Sí, doctor Saidán, quizás otro análisis importante sería el de las resoluciones que pueda tomar tanto el movimiento indígena como Pachacutic. Nos preguntamos cuánto podría hacer Yacu Pérez Guartambel sin el apoyo que tuvo en el pasado proceso electoral de los movimientos indígenas y de Pachacutic. Bueno, Leonidas Issa ha retirado su precandidatura, pero Pachacutic tiene otros candidatos. Sin una alianza con Yacu Pérez Guartambel, esto favorecería a otras organizaciones políticas con estructuras mucho más fuertes. Yo considero que Yacu Pérez aportó más al movimiento indígena que el movimiento indígena a Yacu Pérez. El arrastre de votos fue evidente, por eso es que el bloque legislativo tuvo un número histórico en Pachacutic, justamente por la figura de Yacu Pérez. No fue precisamente por la estructura, la organización interna, porque se trata de un movimiento sumamente dividido, y creo que eso ya se ha hecho más evidente en los últimos años. Es un movimiento muy dividido. Mire las elecciones en las que fue electo de manera muy cuestionable el señor Churuchumbi, ¿no? Ya nos da una pauta de cómo está el movimiento indígena. Está totalmente fracturado y con poca consistencia ideológica también, ¿sí? Además hay un ala radical que definitivamente repele, por eso es que el señor Issa no se atrevió ni siquiera a presentarse como candidato, ¿sí? Porque sabe que está muy desgastada su imagen. Así que no creo que le sume mucho el movimiento indígena, la verdad, y tampoco creo que le sume mucho la unidad popular, ¿no? El famoso MPD. Ya hemos visto la votación histórica que ha tenido ese movimiento, ha tenido muy pobres resultados, así que no creo que le sume mucho. Me parece que el binomio va a ser importante. Suena el nombre de Cristina Reyes, me parece que sí le sumaría votos en la costa y también con el electorado joven, ¿no? Es un perfil que se ha apoyado mucho en redes sociales, ahora que está en lamentable boga el TikTok. Créame que ha dado resultados. Si no, mire los resultados que tuvo, por ejemplo, Javier Herbas en la anterior elección. Así que creo yo que por ahí también va a ser importante analizar el perfil del binomio de Yacu Pérez. Si es que se confirma que es Cristina Reyes, creo que sí le suma
a Yacu Pérez más que el mismo movimiento indígena. Y en cuanto a Pachacuti, convertido, según lo que usted acaba de señalar, tras el resultado de las pasadas elecciones que han ratificado en las seccionales una presencia importante de Pachacuti como segunda fuerza política en el país, con los dignatarios seccionales que obtuvo, ahora tiene que resolver, y lo hace en este escenario que lo crea Leonidas Diza con un solo candidato, Salvador Quispe, un candidato que no aparece bien calificado en las encuestas, pero tendrá que tomar una decisión Pachacuti en el marco de esta semana. Sí, no es un candidato fuerte Salvador Quispe, a pesar de que es una figura conocida, ¿no? Histórica en el movimiento indígena, pero yo creo que no pasará de la votación que tradicionalmente tenía antes de Yacu Pérez, ¿sí? No llegará ni siquiera al 5%. Pero supongo yo que la estrategia estará volcada a pensar qué candidato propio puede hacer que lleguen a tener un bloque legislativo importante, ¿no? Creo yo que si no van con candidato propio, van a tener muy malos resultados en cuanto a las elecciones legislativas. Seguramente necesitan un candidato propio para poder tener un número de asambleístas al menos aceptable. No creo que pasen de los 6, 7 asambleístas, ¿sí? Se va a ver reducido la representación de los indígenas en la Asamblea Nacional, lastimosamente por esa división interna que ellos tienen, cuando podrían formar cuadros interesantes, ¿no? En el movimiento indígena, en las bases, hay personas bien formadas que podrían tener un poco más de exposición y liderazgo al interior del movimiento. Sin embargo, yo veo que hay mucho egoísmo al interior de los movimientos indígenas. Si no, mire quiénes son los prefectos que ganaron por el movimiento indígena, cuál es el precandidato que suena por el movimiento indígena. Son las mismas figuras de siempre. Necesitan renovar sus cuadros, el movimiento indígena, para poder tener mejor opción electoral. Ahora, volviendo al momento actual, al gobierno de Guillermo Lasso, las postrimerías en realidad de este gobierno, ¿cómo ve usted la situación, estos decretos a ley que ha emitido, que aún no es tratado siquiera el primero? Se supone que mañana lo hará con estas reformas tributarias. ¿Cómo está desempeñándose? ¿Qué posibilidades tiene de hacer algo importante, relevante Guillermo Lasso en lo que le queda? Y por otra parte, ¿en qué medida otras organizaciones o instituciones están supliendo la ausencia de la Asamblea como contrapesos del poder? Bueno, preocupante lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Consejo de Participación Ciudadana y en el Consejo de la Judicatura. Sí, se ve ya otro tipo de agendas desviadas totalmente de la función que deben cumplir estos dos organismos importantes del Estado. Ha sido cooptado por el correísmo, ¿sí? Los presidentes de ambos consejos están totalmente alineados con el correísmo y se ve que les importa muy poco la función que deben cumplir como representantes importantes de una función del Estado. En el caso del Consejo de la Judicatura, son parte de la función judicial y podrían tener un rol más importante para la modernización de la justicia, el mejor equipamiento de las unidades judiciales, para el control disciplinario de los jueces que son acusados por corrupción. Y sin embargo han preferido digamos, adoptar una agenda de confrontación con la Fiscalía, por ponerles un ejemplo. Igual el Consejo de Participación Ciudadana se ha sumado a esta campaña en contra de la fiscal general de una manera en la que hacen evidente que les incomoda la continuidad en el periodo por parte de la fiscal general. Sí, suena más a retaliación política que a una investigación. Quisiera matizar su intervención, sin pretender interrumpirle, sino para que luego continúe con estas imágenes publicadas en la red social Twitter por Janedy Nostroza sobre este extraño personaje Wilman Terán, que dirige el Consejo de la Judicatura. Lo observamos, lo vemos y enseguida estamos con usted. De derechos de cada uno de nosotros, y por eso tiene que vibrar y decirse: ¡viva la función judicial!
pues en estas manifestaciones que no sabemos exactamente a dónde o qué objetivos pretende Wilman Terán, un extraño personaje que ha incursionado en un puesto sumamente importante, este del Consejo de la Judicatura. Sí, preocupante totalmente. Esta personalidad histriónica del señor, ¿en qué aporta a la modernización y mejora del servicio de justicia que necesitamos los ciudadanos, que demandamos los abogados, que tenemos que litigar en condiciones no necesariamente aceptables, y por eso es que definitivamente tenemos una deplorable situación en la administración de justicia? Más preocupados de ir a los coliseos, a dar discursos grandilocuentes, en lugar de visitar las unidades judiciales y conocer realmente cuál es la problemática que enfrenta la justicia. Usted tiene unidades judiciales que no tienen papel, que tienen que pintar las paredes de las unidades judiciales con sus propios recursos, y el señor está preocupado más de asistir a estos eventos, quién sabe si con algún fin proselitista de carácter político, o cree que así aporta a la modernización de la administración de justicia. Muy, muy lamentable el papel que cumple este señor. Los abogados inclusive hemos demandado más acciones al Consejo de la Judicatura, pero parece que el señor está ocupado en actos de proselitismo político antes que dar solución a las demandas de los usuarios de la administración de justicia y de los abogados, que vemos una cantidad enorme de problemas. Por otro lado, lo que usted decía, Gustavo, usted mencionaba lo de los proyectos de decretos leyes de urgencia económica. En ese caso yo veo un problema, que no se está comprendiendo el rol de la Corte Constitucional. Así resulta incómodo el rol de la Corte Constitucional para el poder. Hay que aceptar que en una democracia es importantísimo lo que hace la Corte. Tiene que evaluar la calificación de urgencia económica de los decretos leyes y después tiene que revisar su contenido. No es correcto lo que ha dicho el presidente de la Corte Constitucional el día de ayer, que afirmó que el presidente de la Corte, el presidente de la República puede calificar de urgencia económica un decreto ley y punto, sin control alguno de parte de la Corte. El artículo 56 de la Ley de la Función Legislativa da algunas pautas, algunos parámetros de qué se entiende por urgencia económica. Entonces, el presidente tiene que someterse a eso y tiene que justificar primero la urgencia económica, y después, obviamente, tendrá que ser muy cuidadoso de no ir en contra de la Constitución en ninguno de los artículos que contengan estos decretos leyes. Así que me parece que es importante respetar el rol de la Corte. Ahora, en lo que sí se ha equivocado la Corte es en inventarse un procedimiento que no está reglado en la ley, que es esto de convocar audiencia. Me parece que eso sí ya es absolutamente innecesario. Es demorar algo que debe despacharse de manera urgente y prioritaria. No es correcto que la Corte convoque audiencias, pero sí es correcto que la Corte revise la urgencia económica. Para finalizar, doctor Saidán, y volviendo al inicio de este diálogo, con los cortos tiempos de este proceso electoral que va a dificultar la elaboración de planes de gobierno, como usted bien ha señalado, es decir, candidatos y eventualmente mandatarios sin argumentos, sin equipos. ¿Qué dificultades trae esto, por una parte, para los electores, y por otra, qué debilidades traerían como atributos para el próximo gobierno que salga elegido? Va a tener 1 año, 3 meses más o menos para gobernar el próximo presidente. Va a ser un gobierno de transición. Y si es que no se preocupa por, encontrar información suficiente para ya comenzar a planificar las acciones a implementar, la va a tener muy difícil el próximo gobierno. Entonces yo creo que lo más responsable que debería hacer el presidente Lasso es inclusive hacer pública la información o entregarla desde ya a los precandidatos, para que sepan por dónde van a ir en cuanto a medidas económicas, sepan lo que van a ejecutar en cuanto a políticas de seguridad, porque el tiempo es tan corto que yo creo que el próximo presidente simplemente va a tener que poner en orden los temas de seguridad, los temas económicos, y no va a tener tiempo ya para políticas de carácter laboral, por ejemplo, ni para otro tipo de asuntos. Y otra cosa que también va a ser interesante es una papeleta que vamos a tener enfrente de los electores, va a ser la de la consulta popular de los Días Unidos.
Entonces, el tema ambiental también va a tener un rol importante, supongo, en esta campaña. Veamos qué ofrecen los precandidatos y si en lugar de demagogia nos entregan planes viables también en materia ambiental, ¿no? Una propuesta, por ejemplo, para el desarrollo productivo, sin depender tanto del petróleo, será el reto que van a tener también los candidatos. Por eso supongo que también Villavicencio recluta como su binomio a un activista ambientalista de la costa que podría sumar adeptos si es que también se asocia la presentación del plan de gobierno con la consulta popular de Días Unidos. Bien. Gracias, doctor Saidán, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, estimados Gustavo y Rosana. Declaraciones del doctor Salim Saidán, académico de la Universidad Católica de Quito, experto en Derecho Constitucional.